Vamos Central, a consultar al ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, que lo tenemos en línea, el ministro Gonzalo Saglione. ¿Cómo le va, ministro? Héctor Galeano, Juanma Berlanga, Juan Citroni de Rueda de Prensa, los saludamos. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, la noticia es esta, digamos, además veíamos recién al gobernador, escuchábamos un audio decir que se agregaron algunos puntos a este acuerdo que había propuesto el presidente nacional de la Nación, interesantes para la provincia de Santa Fe y de alguna manera la justificación del gobernador para haber suscrito este acuerdo que previamente, por lo menos lo que teníamos entendido, escuchándolo a usted, al ministro Farías o al propio gobernador, no estaban muy de acuerdo con lo que se había planteado en la primera reunión. Digo, ¿qué diferencias hubo? Digo, ¿cuáles son concretamente esas diferencias que hicieron que la provincia de Santa Fe suscriba? Hay muchas diferencias, creo que empiezo por la más sustancial para nosotros, ¿no? Partimos de un convenio inicial, un primer borrador, en el cual Santa Fe desistía de la creencia que tenía para con Nación en el marco de los fallos de la Corte por los juicios ya ganados, a una versión definitiva, que es la que se acaba de suscribir, en la cual no solo que no desistimos, sino que el conjunto de gobernadores y el presidente de la Nación se comprometen a que el 31 de marzo del año que viene, desde 2018, se va a determinar como fecha límite, ¿no?, el monto y la forma de pago de esa deuda, digamos, ¿no? Creo que el cambio es sustancial. De renunciar a cobrar los 50.000 millones de pesos, que es nuestra estimación, que es lo que tendremos que acordar en este tiempo, ¿no? Pero de renunciar a cobrar eso a fijar una fecha cierta de pago firmada por el presidente y todos los gobernadores. Nos parece un cambio central. Después también hubo otras modificaciones que involucran al conjunto de jurisdicciones y que de Santa Fe acompañamos y celebramos que se hayan incorporado, porque sin ellas entendíamos que el documento no era conveniente, ¿no? Pero creo que esa es la central para la provincia y que es la que claramente nuestro gobernador ha conseguido en la negociación. Usted recién decía de renunciar a cobrar los 50.000 millones, digo, pero esa no era una posibilidad, por lo menos escuchando al gobierno de la provincia. Menos con un fallo de la Corte Suprema, digo, ¿no? Desde ya que no era una posibilidad para nosotros, nunca lo fue, por eso digo, pero ¿cuál es la situación de partida y por la cual nosotros le decíamos de Santa Fe no podemos firmar este acuerdo? La situación de partida es que Nación proponía que las provincias renuncien a todas las causas judiciales, incluso aquellas con fallos, digamos, ¿no? Con lo cual así arrancamos esta negociación y partiendo de ese lugar llegamos a un consenso donde se firmó no solo que no renunciamos, sino que en 4 meses tenemos que tener una forma acordada ya para que eso se pagara. Ministro, ingresos brutos particularmente, ¿qué es lo que se acordó? Se acordó un sendero de reducción, un sendero de alícuotas que en algunos casos supone reducción, en otros no, digo, dependiendo de la situación de partida de cada jurisdicción, pero un sendero de alícuotas máximas por sector económico a aplicar entre, digamos, en los siguientes 5 años, del 2018 al 2022. Que en algunos casos, reitero, en nuestra provincia estamos incluso por debajo de las alícuotas máximas aceptadas, y en otros sectores estamos levemente por encima y tendremos que hacer las adecuaciones pertinentes en tanto y en cuanto la legislatura ratifique la firma de este consenso fiscal. La última vez que estuvo aquí en el programa nos había hecho el cálculo de que ingresos brutos significaba el 70% de los ingresos genuinos de la provincia y algo así como el 30% del total. ¿Hizo los números rápidamente de cuánto va a perder de ingresarse la provincia en los siguientes años? Sí, en realidad habrá que hacer ahora más específicamente con la última versión que forma parte del acuerdo. Lo que logramos es que, por ejemplo, para la intermediación financiera, es decir, para los ingresos provenientes del sistema bancario, básicamente, en el 2018 se pedía una reducción de la alícuota. Logramos ahí todas las provincias que tal cosa no sucediese. Entendemos, y así creo que fue recepcionado en el documento finalmente suscrito, que el esfuerzo de reducción de impuestos tiene que tratar de focalizarse sobre aquellos sectores que menor capacidad contributiva tienen. En ese sentido, para nosotros ha sido positivo que, al menos en el 2018, los bancos no tienen reducción de impuestos, ¿no? Y así con otros sectores en donde se lograron modificaciones que nos permiten que el impacto sobre la recaudación, que claramente no va a ser neutra, no sea tan significativa como inicialmente surgía de la propuesta original. Es una decisión política, evidentemente,
¿Tiene más que ver con que había poco margen para decir que no, ministro? No, a ver, yo la verdad que entiendo que el acuerdo que acabamos de firmar para la provincia es muy importante. Acabamos de firmar un documento en el cual le ponemos una fecha cierta a un pago de una deuda que hace 2 años que teníamos sentencia y no teníamos ni siquiera una propuesta de pago. Nos parece que en tanto y en cuanto se dé cumplimiento a este convenio, para la provincia es sumamente favorable. Y por otra parte, ya dejando de lado la mirada particular de la provincia de Santa Fe, sino la mirada más integradora del documento, debemos reconocer que Argentina hoy tiene un déficit fiscal enorme en el plano nacional y tiene una presión tributaria muy alta, fundamentalmente también en el plano nacional. Y esta convocatoria que se nos hace a las provincias es tratar de generar un mecanismo que permita que el país sea más previsible en 2 elementos que van a ser más sustentables de la economía argentina. Que se reduzca la carga tributaria, pero que también simultáneamente se reduzca el déficit fiscal del nivel nacional de gobierno fundamentalmente. Si tal cosa sucede, los beneficiados vamos a ser el conjunto de argentinos, porque vamos a poder sostener las tasas de crecimiento que Nación proyecta para los próximos años, y que entendemos nosotros que no podrían lograrse si la economía no va en ese camino de reducción de impuestos y de reducción del déficit fiscal. Ustedes saben que el déficit fiscal de Nación es monstruoso. Este año la meta es del 4,2% del Producto Bruto Interno, y ese déficit significativo de Nación se cubre con deuda, y no puede el país seguir endeudándose a las tasas que lo viene haciendo, porque no es sostenible eso en el tiempo. Con lo cual creo que es positivo para todo el país que haya compromisos de ambos niveles de gobierno, pero fundamentalmente el gobierno nacional, de que va a cumplir con las metas de déficit fiscal para que el país deje de tener un endeudamiento creciente como ha venido registrando en los últimos años. Y eso es positivo para todas las provincias, no exclusivamente para Santa Fe. Ahora, lo que nosotros también decimos claramente es que no debemos desviar la discusión. Si el grueso de la presión tributaria es nacional, 3 de cada 4 pesos que un argentino paga de impuestos se lo paga a Nación. Y si el grueso del déficit fiscal es nacional, la meta de déficit de Nación para este año es 4,2% del PIB, y el déficit de las provincias, del conjunto de provincias, es del 0,5% del PIB. Digo, el problema no tenemos que buscar solucionarlo en aquel nivel de gobierno que no lo tiene. La presión tributaria de las provincias es mucho más baja que el de la Nación, y el déficit fiscal de las provincias es casi insignificante al lado del déficit de Nación. Con lo cual, me parece que lo que acabamos de firmar es un compromiso en el cual le decimos a Nación, para que esto sea cumplible, ustedes tienen que cumplir la parte que les toca. Digo, para que lo podamos cumplir las provincias, Nación tiene que garantizar la reducción de la presión tributaria nacional y la reducción del déficit fiscal nacional que haga la economía argentina viable. Ministro, ¿no hay un esfuerzo bastante asimétrico de la provincia respecto a la Nación? La provincia se asegura cobrar un dinero que le corresponde por la ejecución de una sentencia. La provincia de Santa Fe, de hecho, a pesar de esa sentencia, la Nación no ha cumplido en 2 años que han transcurrido. La provincia debe bajar su alícuota de ingresos brutos. La provincia no dejaría de recibir la plata del Fondo del Conurbano porque Buenos Aires desiste de esta situación, pero discrecionalmente contábamos acá, cada tanto la Nación lo asiste con miles de millones de pesos para poder solventar los rojos. ¿En qué se beneficia la provincia de Santa Fe en el corto y largo plazo con todos estos cambios? Vuelvo a decir, ¿no? El tener una certeza, una fecha cierta, a partir de la cual vamos a empezar a cobrar la deuda por los fallos de la Corte, nos parece un dato no menor, a la luz de la experiencia de los 2 últimos años, ¿no? Se van a cumplir en pocos días más 2 años de los fallos de la Corte, y hasta ahora no hemos logrado que esa deuda sea pagada. El segundo elemento que es positivo para todas las provincias es que nos hemos quitado de encima el riesgo de que la Corte Suprema de Justicia falle a favor de la provincia de Buenos Aires en la causa por el Fondo del Conurbano, y que eso impacte significativamente sobre nuestros presupuestos. En el caso de Santa Fe, concretamente, si no opera este acuerdo que acabamos de firmar y hay un fallo favorable de la Corte a la provincia de Buenos Aires, el año que viene perderíamos 7.000 y pico de millones de pesos. Sí, pero usted nos contó acá, en más de una oportunidad, que con una firma Buenos Aires recibió 40.000 millones de pesos y Santa Fe cero. 25.000, digamos. Por eso, esa es otra discusión, que debe disminuir, en la medida de lo posible, eliminarse, pero si no se logra disminuir la discrecionalidad con la cual se asignan recursos nacionales a favor de una u otra jurisdicción.
Esas son discusiones, entiendo yo, diferentes, pero desde ya que lo seguimos compartiendo el criterio, ¿no? Nación debe dejar de transferir discrecionalmente recursos a las provincias, en muchos casos incluso recursos discrecionales a municipios, salteando a las provincias, porque eso habla muy mal del federalismo fiscal. ¿Y quedó por escrito, quedó por escrito eso? No, eso no quedó por escrito. Lo que sí queda por escrito es que la modificación del artículo 104, en realidad la derogación del artículo 104 del impuesto de la ganancia, lo que hace es reducir la masa de ATN que va a disponer Nación, y eso ya es una señal positiva en términos de que se reduce el espacio de discrecionalidad con el cual se asignan esos recursos. Creo que no es que aquí está todo zanjado, creo que queda seguramente un camino por recorrer. Creo que tiene elementos positivos el consenso, particularmente el mirado de la provincia por el pago de la deuda y por quitarnos de encima la probabilidad de ocurrencia de un juicio en contra por el Fondo del Conurbano Bonaerense, y que por otra parte, mirándolo en el país en su conjunto, en tanto y en cuanto este consenso permita mejorar la perspectiva económica del país, va a ser positivo para todos. Ministro, la última, ¿cómo usted habla de reducir el déficit como una necesidad? Reducir el déficit y achicar los ingresos del Estado porque cobra menos impuestos no suele ser una ecuación que dé resultados. Va a tener que cortar mucho más los gastos el Estado para reducir ese déficit si deja de percibir ingresos. Es buena la pregunta. Hay tres elementos. Claramente es difícil resolver concomitantemente dos problemas como los que planteaba inicialmente, que parten del diagnóstico inicial, ¿no? Impuestos altos y déficit fiscal históricamente alto, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una situación de difícil salida. ¿Cuál es la propuesta o cuál es la programación que Nación hace respecto de cómo resolver simultáneamente ambas cosas? Por un lado, la modificación del régimen de movilidad previsional a nivel nacional. Y en esto creo que el aporte de las provincias y particularmente de nuestro gobernador fue central para que logre destrabarse, porque Nación proponía un ajuste por inflación. Nosotros lo que le dijimos en las provincias es que no nos parecía que fuera el mecanismo apropiado y que debíamos garantizar que el nuevo esquema de movilidad garantice que como mínimo la ganancia que tenga, el incremento que tenga en su haber previsional cada uno de los jubilados sea la inflación más un adicional. Adicional que se determinará cuando se discuta la ley en el Congreso de la Nación, pero que quede claro que los gobernadores acompañen una modificación de la movilidad previsional donde no sea solo la inflación, la variable de ajuste, sino que se gane por encima de la inflación, pero con dos elementos adicionales. Por un lado, garantizando que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil, para que esto mejore la situación de los de menor jubilación, para todos aquellos jubilados que tengan la posibilidad de demostrar que tuvieron 30 años de servicio efectivo, con aporte. Y el segundo elemento es la eliminación de los regímenes de jubilaciones de privilegio. Creo que esto apunta a los dos extremos del sistema previsional, ¿no? Por un lado, cómo garantizo para los que menos ganan y cómo elimino el privilegio que hoy tienen los que más ganan, ¿no? Este es un primer elemento que permitiría la reducción del déficit. Y el segundo elemento, que creo que es importante como señal en términos de federalismo fiscal, en el acuerdo está escrito que en los próximos años se va a estandarizar el esquema de subsidio a la prestación de los servicios públicos que tenemos las diferentes provincias del interior del país y el conurbano bonaerense. Específicamente, las metas fijadas en el acuerdo firmado es el 2019 para las tarifas vinculadas al servicio de energía eléctrica y el 2021 para el transporte. Es decir, este subsidio que hoy hacemos del interior del país a los servicios que se demandan en Buenos Aires progresivamente va a ir eliminándose hasta desaparecer por completo en el año 2021. Y ellos forman parte de los compromisos asumidos por Nación en el marco de este acuerdo. Y el tercer elemento es, como decía anteriormente, la reducción, el crecimiento de la economía. En la medida que tengamos vigente la ley de responsabilidad fiscal y el gasto público no crezca más allá que lo que crece el nivel de precios, es decir, que la inflación, el incremento de recaudación proveniente de la mayor actividad económica va a permitir ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal. Ministro, le agradecemos mucho estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione.